Me gustaría preguntarle a Raimon Samsó cuál es su lugar en el mundo, cuál es tu lugar en el mundo. Creo que es importante. Había una película argentina hace años, que era Un lugar en el mundo, una película fantástica con Héctor Alterio y con unos actores magníficos. Es importante saber cuál es tu lugar en el mundo, ¿no? Porque uno puede ocupar casi cualquier lugar, casi cualquier posición. Yo podría ser cura, podría ser militar, podría ser un gran ejecutivo, podría ser un jugador de fútbol, podría ser una estrella de fútbol o una estrella del cine, pero no voy a ser nada de todo eso, soy yo, con mis éxitos, con mis fracasos, con mis limitaciones y con mi esencia y con lo que me gusta y con lo que no me gusta. Yo estoy cómodo en mi piel, pero he encontrado mi lugar en el mundo. ¿Cómo lo has encontrado tú, Raimon? ¿Y qué es para ti encontrar el lugar en el mundo de cada uno? Sí, mira, pues voy a remitirme a una experiencia, ¿no?, personal. Yo había un momento en mi vida en el que iba a trabajar, trabajaba en un banco en aquel momento. Están bien, los bancos están muy bien cuando están bien, ¿no? Y luego pasas a otras cosas en la vida. Y en ese momento yo necesitaba otra cosa. ¿Pero por qué necesitaba otra cosa? Pues porque aquello de lo que yo me ocupaba en el banco, para mí tenía una relevancia muy pequeña. Es decir, eran cosas útiles, prácticas, pero en realidad no eran cosas trascendentes. Y yo creo que en todo ser humano hay un momento en que necesitamos ese sentido de trascendencia, de misión, de propósito, de hacer algo que digas cuando se acabe la vida, ha valido vivir la vida, ¿no? Entonces, en mi caso, mi sentido de trascendencia o de sentido de misión fue dedicar la vida a desarrollar mi conciencia. Y como vi que aquello también era útil para otras personas, aquello que experimentaba en mí podía ser ejemplo y práctica para otros, pues lo compartí con libros, con seminarios, con conferencias, etc., ¿no? Así que mi sentido del mundo, por decirlo así, es vivir desde la conciencia y hacer de ello un testimonio, un ejemplo, para que aquel que quiera también hacerlo, lo haga, ¿no? Y me he convertido en un infoemprendedor de la conciencia. Absolutamente, y además líder y muy importante en nuestro país. Claro, si todo el mundo, Raimon, o todo el mundo es muy fuerte, ¿no? Pero si mucha gente en el mundo, en España, en América, en Estados Unidos, en el mundo, si mucha gente del mundo hubiera encontrado su lugar en el mundo, hubiera encontrado su personalidad real, ¿no? Su manera de aportar. Su felicidad. Su felicidad, luego hablaremos de la felicidad. Sería todo mucho más fluido, ¿no? Claro. Es decir, no habría tantas fricciones, tantas incomodidades, tantas violencias incluso, me atrevería a decir, ¿no? Sí. Cuando tú encuentras tu lugar en el mundo, hay una sensación como de paz, ¿no? Sí, hay paz. Yo noto y hay paz. Felicidad. Y la paz se expande y se comparte, y entonces se contagia. Así que un mundo en el que parece contradictorio, ¿no? Porque parece que en un mundo donde cada uno va más a lo suyo, en el fondo lo suyo es lo nuestro. Claro. Sería un mundo más colaborativo y un mundo mucho más pacífico.